hablando y metiendo unas historias. La masacre de la bananera fue una masacre de los trabajadores de la empresa estadounidense de banano llamada Compañía Frutera de Sevilla a manos del Ejército de Colombia. Esto se produjo entre el 5 y 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena. ¿Por qué se dio esta masacre? Porque los dueños de la Compañía Frutera de Sevilla se robaron las tierras a los campesinos y aprovecharon el trabajo duro de los mismos utilizando a los mismos contratistas de dicha compañía, ¿cierto? Entonces, el general del ejército Carlos Cortés, el día 6 de diciembre de 1928, dio orden a los obreros de desalojar la estación del tren, ¿cierto? La cual fue desobedecida. Entonces, mandó a incinerar a los trabajadores que se encontraban trabajando en dicha estación. ¿Qué derechos fueron violados? De hecho, se les violó a los trabajadores u obreros de dicho municipio, ¿sí? Se les violó el derecho laboral. ¿Cuáles eran las peticiones que pedían estos obreros al estar trabajándole a los dueños de la compañía? Le pedían la abolición del sistema contratista, el aumento de salarios, un descanso, la indemnización por accidente y la construcción de una vivienda digna, ¿cierto? Después de esto se concluyó, después de cierta masacre, después de dicha historia, ¿sí? Pasado el tiempo, se concluyó que la conmemoración de la masacre de las bananeras sirvió no solo para recordar, sino también para forjar y fortalecer las identidades políticas en sectores específicos de las poblaciones. Con lo ya expuesto, la historia y surgimiento del derecho procesal laboral en Colombia. Cabe mencionar que antes de la ley de 1950 no existía el Código Sustantivo del Trabajo y nos regíamos por el Código Civil. En efecto, el Código Civil colombiano estructuraba los requisitos de un contrato, bien fuera de arrendamiento o de compraventa. De allí se tomaron las características que identifican el contrato de trabajo en la actualidad. Para comenzar a hablar de la historia del derecho procesal laboral, es necesario mencionar sus leyes, como lo son la Ley 57 de 1915, que nos habla sobre los accidentes ocasionados en el trabajo. La Ley 21 de 1990, que habla sobre los conflictos colectivos ocasionados en el trabajo. La Ley 69 de 1928, que consiste en las asociaciones y en la huelga de los trabajadores. La Ley 10 de 1934, que se refiere a la pérdida y recuperación de los derechos políticos y los cambios que se refieren a los derechos que poseen los trabajadores. Después de todas estas leyes, han existido varias modificaciones y han surgido nuevas leyes, como lo es la Ley 712 de 2001 y la Ley 1149 de 2007. Les hablaré de los hechos que dieron origen a la creación del derecho laboral. Entre ellas encontramos la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la creación de la ONU. Por otro lado, es importante resaltar que la primera ley que se expidió sobre el derecho laboral fue la Ley de Descanso Dominical, siendo esta para los trabajadores oficiales. También cabe resaltar que el derecho laboral se divide en dos etapas. La primera es el derecho laboral individual, siendo el regulador de las relaciones entre empleador y sus trabajadores. Por otro lado, el derecho laboral colectivo, siendo también regulador de el empleador y sus trabajadores. Estos se reúnen en asociaciones, sean estas sindicales o no. Bueno, subsiguiente al tema, tenemos el derecho laboral y las características. Las características son aproximadamente 5 y es importante resaltar que el derecho laboral solo alcanza únicamente al empleo formal. Tenemos de las características el ámbito dinámico. Esta está en una constante evolución de acuerdo a los procesos socioeconómicos que se viven en cada país. Luego de esta tenemos el ámbito social y
El ámbito social apunta a representar el interés general, pero también es un derecho profesional. ¿Por qué? Este se ocupa de las personas que ejercen alguna profesión o algún trabajo. Tenemos también el ámbito expansivo. El ámbito expansivo nació con una competencia muy baja que se fueron actualizando y realmente esta continúa haciéndolo cada día que pasa. Tenemos el ámbito o la característica autónoma, que este básicamente forma parte del derecho positivo, pero tiene una normativa propia. Y la última característica es que esta es específica. Trata sobre deberes y derechos, pero restringe las relaciones de trabajo. Y hablaré un poco sobre los principios del derecho laboral. Los principios del derecho laboral son todas las pautas que sustentan la norma para garantizar el orden jurídico. Principio de protector. Este principio fundamental del derecho laboral que implica la defensa de las partes más vulnerables en una relación laboral donde el trabajador está regido por 3 reglas principales, las cuales son, como primera tenemos la regla favorable. Esta establece las normas que más le convenga al trabajador. Segunda regla, condición más beneficiosa. Y tercera regla, indubio pro. Principio de irrenunciabilidad de derecho. Implica que ningún trabajador puede renunciar a los derechos básicos laborales. Principio de comunidad de relación laboral. Este principio implica que el contrato que se firma entre el empleador y el trabajador es de duración prolongada, ya que se supone que el trabajo es la principal fuente de ingreso del trabajador. Principio de la primacía de la realidad. Implica que entre los hechos que ocurren en la realidad y lo que está asentado en el documento prevalece aquello en lo que se basa en los hechos. Principio de razonabilidad. Se utiliza la aplicación de la razón y el sentido común a la hora de aplicar la norma en los hechos. Y como último tenemos el principio de la buena fe, que implica actuar honradamente en todas las relaciones laborales. Para terminar, me corresponde hablar de la estructura jurídica del derecho sustantivo laboral. Tomando como un complemento el proceso judicial como una acción, es de vital importancia la aplicación y análisis de la parte sustancial para pasar a las etapas como tal y proceder a requerir el reconocimiento de los derechos consagrados en la norma. Siendo las etapas las siguientes: presentación de la demanda, admisión, inadmisión y rechazo. Si se admite, se procede a notificar al demandado y correr traslado. Contestación de la demanda y excepciones previas. Audiencia inicial. En esta se tramita la conciliación, decisión de excepciones previas, sanamiento y fijación del litigio, decreto y práctica de pruebas. Se fija hora y fecha para la segunda audiencia. Segundo, audiencia de trámite y juzgamiento, sentencia. Es importante resaltar que en el proceso se pueden vincular otros interesados, ya sean como parte demandante o demandado, siendo 3 clases de litisconsorcio: facultativo, necesario y cuasi necesario.